Hola a todos y bienvenidos a otro programa del podcast. En esta ocasión toca una historia de suscriptores y de parte de mi queridísimo Inumachiwa. Vámonos a esta historia. Una que seguramente algunos reconocerán, sobre todo si tienen conventos, cementerios o iglesias muy cerca de su hogar. Empecemos con ello. En el convento cerca de mi casa. Hola Jess, te cuento mi historia para que se la compartas a tus suscriptores. Crecí en un barrio tranquilo y la verdad es que no pasaba gran cosa en ese entonces. Lo que sí te puedo decir es que si había algo que definía ese barrio de otros, era el imponente convento que se encontraba a muy pocas calles de mi casa. No te miento, era enorme, de verdad. Tanto que cuando estaba pequeño me daba miedo pasar cerca de él, porque pues sí, la verdad yo estaba casi seguro de que iba a salir algo de ahí, de esas enormes puertas, y me iba a querer jalar a la iglesia. No sé, ideas de que cuando uno está chiquito, y la verdad es que pues sí, con el tiempo se me pasaron. Aún así, siempre sentí que había algo que no encajaba en ese sitio, como que había algo que no terminaba de sentirse completamente natural. Ya sabes, hay iglesias en donde pues sí te entras y no te sientes ni tenso ni con ganas de salir corriendo, pero ese no era el caso de este convento. Como que había un aire de misterio. Sus campanas, cuando resonaban, como que se oían raro, despedían un eco muy extraño. Y las sombras, cuando estabas adentro del convento y afuera del convento, como que sí te sacaban de onda, porque se alargaban demasiado, como si alguien pudiera esconderse entre ellas. A mí la verdad sí me daba mucha cosa, sobre todo cuando estaba yo pasando cerca del convento para ir a mi casa, porque justamente esas sombras, debido al tipo de construcción que era, pues parecía como si algo estuviera literal escondido abajo de las ventanas. En fin, la verdad es que nadie de nosotros pensó que algo oscuro pudiera suceder en ese sitio. Aún y con mis ideas todas locas, yo siempre creí que era la casa de Dios y me quedé con esa idea. Hasta que una noche, cuando tenía que ser a unos 14, 15 años, el barrio se despertó con un alboroto súper fuerte. Había sirenas de policía, gente gritando y las luces de verdad inundaban todo lo que era el barrio. La oscuridad literal nos valió un montón ese día. Yo pues, como típico adolescente chismoso, me asomé por las ventanas tratando de entender qué era lo que estaba pasando, qué ocurría. Se supone que eso era un convento, no que era un lugar de paz. La verdad es que el sitio estaba hecho un caos, entonces pues sí, la verdad me saqué de onda y ahí andaba yo de chismoso. Pero pues no se veía nada desde mi casa y mucho menos desde mi cuarto. Aun y cuando la ventana de mi cuarto pegaba a la calle, yo lo único que podía ver eran las patrullas, era la gente señalando al convento y ya. Sin embargo, ya a la mañana siguiente, como buen barrio, los rumores empezaron a correr. Y todos decían que había pasado algo horrible en el lugar. Algunos decían que una de las monjas, una joven que había ingresado al convento hacía unos pocos años, había atacado a la madre superiora, que había tenido una crisis de pánico o de furia y que simplemente se la abalanzó con un cuchillo. Otros decían que la monja simplemente había tenido un problema de ira, se había enojado con la madre superiora y nada más la había golpeado. En fin, nadie sabía exactamente qué era lo que había pasado. Los rumores simplemente decían que era una monja y que algo le había pasado a la madre superiora, pero tal cual nadie pasaba de ese punto. Sin embargo,
conforme fueron pasando los días, ya nos fueron llegando otras noticias que pues lógicamente nos pusieron sobre aviso. La Madre Superiora sí estaba herida de gravedad y la monja que la había herido parecía ser que se había dado a la fuga. Unos aseguraban que la vieron corriendo por las calles descalza, con el hábito desgarrado y gritando una serie de palabras que la verdad es que nadie entendía. Pero lo cierto es que, aunque en un principio muchos dudamos de que esta versión fuera veraz, empezaron a surgir cosas bien raras, porque después de que salió ese rumor en específico, ese rumor a la luz, ya no surgió ningún comunicado oficial. Nada. Se le preguntaba a los policías, porque ojo, iban los policías a hacer rondines, pero se les preguntaba para saber qué onda, para ver si debíamos de estar al pendiente de algo raro y demás, y nada. Todo lo que se sabía venía de murmullos de otros vecinos, alguno que otro testimonio vago y nada más. Eso era todo lo que llegaba a nuestros oídos. Esos mismos testimonios que decían que la habían visto, pues la verdad es que se hicieron cada vez más fuertes, pero no pasaron como tal de un rumor. Lo que sí, ojo, fue evidente, ya pasada fácil como una semana y media, fue cierto evento, cierta cuestión que de plano yo creo que dejó a todas las monjas bien traumadas, porque en esos días algunas de ellas empezaron a irse del convento, se iban agarrando sus maletas, bolsas, lo que pudieran, y se marchaban. Algunas incluso me tocó ver que se iban en pleno día. Otros decían que la mayoría sí se estaba yendo de noche, pero a mí me tocó ver un par de monjas, todas cabizbajas, todas haciéndose chiquitas, mientras iban caminando por la calle. Y sí, con sus cosas. Los vecinos dicen que la Madre Superiora sí sobrevivió al ataque, pero la verdad es que nadie más la volvió a ver, Nadie más volvió a saber de ella. De hecho, lo último que medio se supo fue que es que la trasladaron a otro lugar, lejos de aquí, pero fue lo único, no se supo más. Ahora, si te preguntas qué pasó con el convento, este quedó vacío poco tiempo después. Nadie explicó oficialmente cuál fue el motivo de que se cerrara y no hizo falta. Pero la verdad es que pues sí, nos quedamos con un montón de dudas sobre qué pasó ese día y si de verdad había sido solo el ataque de la monja a la Madre Superiora. Ya con el paso del tiempo pues el convento se quedó abandonado, ahora sí que nadie más lo ha habitado hasta el momento y pues simplemente parece como si algo se hubiera impregnado ahí. El sitio, la verdad es que pues sí da miedo, está solo y sí está medio pesado el asunto, pero hasta ahí, ¿no? La verdad es que muy pocas personas se acercan al lugar, y te lo comento ya años después de que pasó esta situación, este hecho bastante feo. La verdad es que pues sí, nadie se acerca al lugar, ya está literal en ruinas, tiene ventanas rotas, la maleza está creciendo por donde quiere. Y bueno, un día se me ocurrió la grandiosa idea de asomarme por una puerta que estaba medio rota. Y ¿quieres que te diga la verdad, Jess? Sentí un escalofrío horrible cuando me asomé, como si algo ahí estuviera esperándome, como si me estuviera viendo. La verdad no me atreví a entrar. Y te estoy hablando de años después, literal. Yo para ese entonces ya tenía que unos 18, 19 años y ni así me atreví a moverme. Pues desde entonces las personas que están así literal pegaditas al convento dicen que no les gusta estar viviendo ahí cerca. Incluso un par de vecinas ya se mudaron porque sí comentan que se siente la vibra bien fea. Y hay gente que comenta que por las noches pues se pueden oír como rezos, como si alguien estuviera rezando, y también se oye como si alguien estuviera a la carrera literal, casi corriendo dentro del mismo convento,
como si el eco de las pisadas llegara y nunca se hubiera alejado de esas paredes. Aunque nadie sabe con certeza qué pasó esa fatídica noche, lo que sí te puedo decir es que pues el vacío sí se apoderó del barrio, como que una sensación de que hubo ahí algo raro, algo más oscuro de lo que nos han contado, y algo que pues la verdad sí nos tiene a veces preocupados, porque pues esperamos no se vuelva a repetir el horror de ese día. Ay Dios, cuando leí esta historia la verdad es que sí me saqué de onda. Yo sí conozco algunos lugares con construcciones que se supone deberían de estar enfocadas en devoción y en realidad han terminado pervirtiéndose por diversas cuestiones. Sí, conozco un par y la verdad es que cuando me llegó la historia sí dije, esta tengo que contárselas, que narrarla a los suscriptores, porque sí, la verdad es que las edificaciones no están exentas del mal, ¿no? De lo que sea que se pueda impregnar al momento de que estás en ellas. Dicho esto, ¿ustedes conocen alguna iglesia, algún convento, algún cementerio que se sienta así de pesado? Los leo aquí abajo en comentarios. Hasta aquí llegaría el programa de hoy. Cuídense, que tengan una excelente noche, disfrútenla y hasta luego.